Bueno, pues este simposio muestra el intercambio de experiencias y saberes que llevamos a cabo 4 países integrantes de la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria y como vamos a ver, incluyen los diversos procesos que se llevan a cabo con estudiantes de pregrado y posgrado, pues en el propósito de aportar a la regeneración de las comunidades, especialmente en estos tiempos de pandemia y atendiendo a problemáticas relevantes presentes en nuestros entornos, como son las migraciones, la pobreza, la ruptura del tejido social y la pérdida de los espacios públicos. Así que pues voy a iniciar con mi presentación y yo le he dado el título de Innovación Psicosocial y Construcción de Comunidades. ¿Y qué es lo que he hecho? He construido una cartilla sobre sentido de pertenencia en la comunidad, actividades para su fortalecimiento. Esto es un producto del semillero que yo vengo coordinando desde hace unos 4 años atrás y que especialmente en tiempos de pandemia me pone a pensar cuál es el producto que voy a sacar, dado que tenía un trabajo solamente con 2 estudiantes y estábamos encerrados. Pero, ¿qué es lo que me hace hacer este trabajo? ¿Por qué pensar en una cartilla? ¿Por qué pensar en una estrategia de innovación psicosocial? Y pues en primer lugar es porque pienso en mi país, en Colombia. Colombia es un país rico, hermoso, que tiene una superficie de 2.070.408 kilómetros, repartido en zona territorial continental y extensión marítima. Tiene 49 millones de habitantes. El 4.4% pertenecen a 115 pueblos indígenas, 64 de los cuales están ubicados en la Amazonía. Lamentablemente, 4 pueblos se encuentran en alto riesgo de exterminio físico y cultural, tales como el Nucat, los Chiripós, Huipibi y los Macú. Colombia tiene 2 océanos, 3 cordilleras, selvas y llanuras. Es el segundo país más biodiverso del mundo. Tiene el primer lugar en especies de aves y orquídeas, el segundo lugar con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Tiene el tercer lugar en número de especies de palmas y reptiles y el cuarto lugar en mamíferos. Tenemos 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas y una lengua romanés. Algunos sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad y solo resalto el Parque Chiribiquete. Esto nos da un panorama de la riqueza, de la belleza que es Colombia. Tristemente, y como se ha visto en las presentaciones anteriores, estamos cruzados por dinámicas que nos minimizan. La pobreza, la corrupción, las masacres, hacen que no logremos salir de este laberinto y que llama la atención sobre el compromiso de todos los actores de la sociedad. Y uno de ellos, la academia, la educación superior, especialmente la psicología comunitaria, que es el campo que nos convoca. Todos sabemos del cambio importante que ha tenido Colombia en este último tiempo, que es el paso a un gobierno de la izquierda con la bandera de la cruz total. En esta preocupación, una investigación que adelanté con mi semillero de investigación, preguntando a un grupo de profesionales de la psicología comunitaria cómo creerían que deberíamos fortalecer el sentido de país, pues salió algo maravilloso. Consideraban que para fortalecer el sentido de país había que tenerse en cuenta y trabajar sobre la historia, la identidad y la diversidad. Otro elemento que me hace pensar por qué trabajar en esta cartilla es la reflexión que he hecho sobre la educación superior y la psicología. Ya a unos años atrás en este texto
Escribíamos con Carlos Arango La psicología comunitaria en Colombia, una aproximación histórica, y en la investigación que hicimos para hacerlo posible, encontrábamos la invisibilización de la psicología comunitaria en Colombia y que mucho del quehacer que hace la psicología comunitaria estaba fuera de las aulas. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo hacen psicología comunitaria quienes no han entrado a la formación de la psicología comunitaria? ¿Dónde la aprenden? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? Y entonces también entendía por qué en ocasiones algunas personas me decían, pero es que eso de hacer psicología comunitaria es muy fácil, porque uno va a la comunidad, se reúne, se ríe, hace juegos, hace lúdicas y eso es sabroso. Y yo me quedaba pensando, nosotros no tenemos herramientas, estrategias, no tenemos una caja de posibilidades para poder mirar cuáles son esas herramientas validadas y fundamentadas. Bueno, este elemento me deja pensar. Otro elemento importante para este trabajo es que en la psicología comunitaria de la Universidad Católica, que es la universidad donde estoy, tuvo una época de oro, quizá he comentado en algunos eventos anteriores, una época de oro de hace unos 15 años atrás, que dio posibilidades a que se hiciera posible el programa institucional de responsabilidad social de la Universidad Católica, que cumple ya 10 años y que entonces se toma la decisión que ya ir que soltando todos los apoyos que se estaban dando para que la gente genere sus procesos de autogestión, pensando en que ya hemos logrado hacer apoyos, acompañamientos y poder generar aportes desde las diversas disciplinas de la universidad a este entorno. Me pregunto en este momento, estos líderes, estos gestores que se van a quedar solos, entre comillas, van a tener estrategias, van a tener herramientas para poder continuar trabajando con las comunidades y me di cuenta que no, porque algunos de ellos empezaron a llamar a la universidad y decir que por qué no les dejaban algunas herramientas, algunas cartillas, algún material para ellos poder continuar trabajando con los grupos. Entonces, en este escenario, me digo, definitivamente creo que la idea de trabajar en una cartilla va a poder responder algunas de las inquietudes. Entonces, me ubico en los semilleros que tiene la universidad. Hay de diverso tipo, creo que son conocidos por todos nosotros, lo que implican estos espacios de formación, donde los estudiantes de forma voluntaria se matriculan, se inscriben a un proyecto de un maestro y hacen todo el trabajo junto con él desarrollando diversas competencias. Uno de este tipo de semilleros es el de innovación social, que tiene como objetivo generar nuevas herramientas para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las condiciones de las poblaciones en condición de fragilidad. Entonces ahí es que yo me ubico con mi semillero que se llama Politeia. Este nombre me lo dieron, no lo entiendo, y yo más bien le pongo, no sé si están viendo acá, perdónenme un segundito, que yo le he puesto colombianizando para fortalecer el sentido de país. Este semillero tiene como propósito diseñar y desarrollar estrategias de innovación psicosocial para apoyar la labor pedagógica de docentes de psicología comunitaria, gestores comunitarios, facilitadores sociales en el tema de sentido de comunidad. Y aquí es donde me ubico teóricamente y me fundamento en la propuesta de Macmillan y Chávez. La justificación de este trabajo, pues, es el momento histórico que vive el país. Y aquí resalto que esta cartilla es para acompañar procesos que ya se vienen adelantando. Ok, yo quiero, aquí me salgo un momentico para poder ir a presentar lo que sería la cartilla rápidamente. Aquí a ver si lo puedo hacer. No, me devolví a la presentación. Un segundito acá. Yo creo que es acá, acá. Ok, entonces yo quiero que miremos de la cartilla muy rápidamente, que me quedan 2 minutos, el fondo y la forma. El fondo y la forma, ¿por qué? Porque
En la forma está recreada con imágenes de la entidad colombiana en la perspectiva de lo que encontramos en esa investigación. De ahí que, bueno, esta primera parte es una introducción donde se comenta qué es el sentido de comunidad. Empezamos, miren, a diseñar. Esta es nuestra bandera amarillo, azul y rojo. Aquí, por ejemplo, esta figura, pues resalta uno de los elementos de nuestra identidad colombiana, que es la música. Más adelante bueno, vamos hablando de lo que es la exploración teórica. Eh, ya sabemos que es en el componente de membresía, el cual contiene algunos de los elementos, damos a conocerlos, pasamos esta parte, aquí hay unas recomendaciones, seguimos manejando el color, la bandera por este lado, resaltando el amarillo y el rojo. Hay unas recomendaciones generales para ese facilitador de los procesos comunitarios, y es que cuando él está trabajando con la comunidad y determina que una de las necesidades específicas que se han determinado es fortalecer el sentido de pertenencia, entonces es cuando dice, esta cartilla que me encontré es una cartilla que contiene 19 actividades para que pueda llevarlas a cabo. Entonces se dan recomendaciones. Una recomendación nada más que les voy a leer es esta que dice que ojalá el proceso sea grabado para que pueda ser utilizado en distintas actividades. Esto en la perspectiva de poder generar un proceso de memoria histórica. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera actividad. Claramente el objetivo, se dan las indicaciones. Por el lado de la columna de acá, tenemos el nombre de la actividad. En este caso, el nombre se llama Nuestra historia a través del mural. Se fundamenta en el elemento teórico del componente de pertenencia que se llama historia. Aquí mencionamos cuáles son los recursos que se deben tener para la actividad y empezamos pues resaltando una de nuestras, de la fauna que tenemos maravillosa en Colombia. Y pues no voy a leer las actividades, no alcanzo, pero así para cada una de las 19, por ejemplo, en esta segunda mantienen el mismo formato y en esta segunda entonces resaltamos el acordeón, importante en la música, especialmente vallenata, etcétera. Creo que me estoy pasando de tiempo y me devuelvo para decirles que esta cartilla fue validada, tiene una validez de contenido hecha por tres expertos psicólogos comunitarios. Un experto en psicometría determinó el coeficiente RWG, mostrando una validez de contenido altísima de 4.95. Actualmente la cartilla está en un proceso de validación, de publicación en la universidad. Esta cartilla da paso a otra acción que tengo en el semillero, que es un podcast. El podcast se llama Colombianizando para favorecer el sentido de país. Tiene 19 capítulos, que son las 19 actividades de la cartilla, pero versión pues en un podcast que permita llegar a más personas. El trabajo ha sido muy intenso porque las dos estudiantes que tuve en este trabajo fue una estudiante de maestría y una chica de pregrado que ya se graduó. Realmente creo que fue un poco excesivo todo lo que tuve que hacer para lograrlo, pero creo que ha valido la pena. La comunidad que yo le mencionaba, donde está ubicado el programa institucional de Yomasa, pues era el primer receptor de esta cartilla y personas, gestores comunitarios del segundo programa de responsabilidad social de la universidad, que es en San Isidro. Y continúo trabajando en otra cartilla que ya va a ser sobre conexión emocional. Esto todo lo he hecho en el semillero, que es un espacio voluntario muy complicado tener personas que realmente puedan tener permanencia y que entiendan qué es el sentido de comunidad. Por eso hay dos chicos acá nada más. Creo que la reflexión más importante que me ha dejado esta tarea es reflexionar y buscar en este momento específico en el que nos encontramos, ¿qué es esto de la comunidad? ¿Cuál es el reto que tenemos para poder entender en última de qué se está construyendo? ¿Qué es lo que hay que develar dentro de ella? ¿Cuáles son los recursos? O sea, ese sentido de comunidad en este momento
dadas las condiciones de las comunidades que tenemos ahora, pues ya sabemos determinadas por muchas condiciones complicadas de qué comunidad estamos hablando. Bueno, si nos queda tiempo, pues volvemos a esta tarea. Me he pasado el tiempo, así que muchas gracias y voy a darle la palabra entonces a, creo que es Tete. Sí, señora. Listo, Tete. Bueno, pues muy buenos días para ustedes, buenas noches para acá, buenas madrugadas para nosotros. A mí me va a tocar presentar, si puedes pasar ya a la siguiente, ¿no? Dos experiencias que quisiera yo comentar de cómo se ha desarrollado una asignatura obligatoria y una asignatura libre en tiempos de pandemia, ¿no? En contextos de psicología comunitaria. Pues como ustedes saben, ¿no? En el 2020 empieza la pandemia, nos vamos al aislamiento social, pero las clases continúan, ¿no? Y se empieza a dar una serie de dinámicas, ¿no? Al interior de las familias, reportes de los estudiantes, problemáticas con las prácticas, ¿no? Cómo sales, si tienes que estar encerrado, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Y entonces esto llevó a una serie de reflexiones en la escuela sobre, bueno, ¿cómo continúas haciendo un trabajo con la comunidad, ¿no? En estos contextos, ¿no? Donde no todo el mundo a lo mejor va a tener acceso siempre a lo virtual, pero que necesitas de la virtualidad, ¿no? Para poder realizarlo. ¿Cómo redimensionas la formación del estudiante cuando está tan preestablecidas muchas cosas de la formación, ¿no? En los programas, ¿no? Ya están como muy hechas, ¿no? Ya muy articuladas, ¿no? Para garantizar esta formación y que de repente te encuentras en contextos totalmente diferentes, con necesidades nuevas, con caminos distintos, ¿no? En donde requieres reinventarte muchas cosas en cuanto a cómo trabajar, pero también a cómo formar, ¿no? Y sobre qué formarte, ¿no? O sea, como que son muchas cosas que en un simultáneo resultaron importantes, ¿no? O sea, ¿qué es ahora realmente importante hacer, ¿no? O sea, ¿en qué tengo que estar formando en estos nuevos contextos? ¿Cómo tengo que hacerlo cuando no lo puedo hacer como tradicionalmente lo hacía? Y finalmente, en todo esto nuevo, ¿qué implicaciones tiene en la formación de los propios estudiantes, ¿no? Y entonces, para eso, como les digo, dos ejemplos de lo que hemos trabajado, lo hicimos desde la psicología comunitaria, que es una asignatura obligatoria, y desde bienestar en casa, que es una asignatura que a mí en lo particular no me ha tocado impartir, pero que pues aquí les nombro, ¿no? A las personas que fueron responsables del diseño y a profesores que han acompañado este proceso, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente, Nelly, por favor. Sí. Con respecto a bienestar en casa, es una asignatura libre. No me deja pasar. ¿No te deja pasarla? No, Bueno, se los voy contando. Es una asignatura libre que es impartida por los propios estudiantes. ¿Ok? Ya. Entonces, es una asignatura en donde los alumnos de primer año, que pues estaban recién entrando a la facultad cuando les toca la pandemia, ¿no? Y en el siguiente semestre, que fueron los primeros que ya entraron en una dinámica totalmente virtual, o sea que jamás pisaron la escuela, ¿no? Sino que desde casa estaban llevando la asignatura, pues estaban pasando por cosas pues muy duras, como todos, ¿no? En todas partes. Y entonces se crea esta asignatura como un espacio para el propio fortalecimiento de los chicos de primer año, pero que fuera realizado por sus propios compañeros como una forma de que entre pares, ¿no? Pudieran darse un apoyo muchísimo más cercano del que a lo mejor puede ser docente
alumno, ¿no? Entonces sí había un profesor docente responsable de la asignatura, en donde quienes lo estaban cursando eran los de primer grado, pero quienes eran realmente los facilitadores del proceso eran alumnos de quinto, ¿no? O sea, del último año de la licenciatura, ¿no? Entonces, ellos eran los encargados de, pues, de ir conociendo qué era lo que estaba pasando con ellos en casa, ¿no? En este sentido también de que comunidad somos todos, ¿no? O sea, no siempre el trabajo que hacemos como psicólogos tiene que ser solo y exclusivamente hacia otros, ¿no? Muchas veces también puede ser con nuestra propia comunidad, ¿no? Con nosotros mismos como miembros de una comunidad, ¿no? Entonces, pensamos como la comunidad educativa que tiene sus propias necesidades, ¿no? En este caso, los compañeros más nuevos, y que a su vez ellos estaban en una dinámica familiar que también podría requerir apoyo, ¿no? Entonces, que una forma de llegar a la comunidad era a través de las familias de los propios estudiantes que participaran en la asignatura. Entonces, el primer semestre que se imparte, o sea, en mayo se diseña, se aplica a partir de junio como una primera asignatura intensiva, y luego a partir del segundo grupo, ¿no? Ya se hace una intervención en donde no solo fuera una cuestión de, como que el primer semestre fue una cuestión más de fortalecimiento emocional, ¿no? Ante la condición de pandemia en las propias casas, entonces era mucho trabajo con los propios alumnos, con los padres o los hermanos o los sobrinos, ¿no? Con los propios familiares, pero a partir de la segunda tanda, ¿no? Del segundo grupo, ya hay una vinculación con el otro eje. La licenciatura tiene como dos ejes transversales, uno que tiene que ver con la formación socioemocional y otro que tiene que ver con la formación en responsabilidad social universitaria. Y entonces ya el segundo grupo, y hasta la fecha, porque ya pasaron como 5 o 6 grupos, entonces ya el trabajo, si bien se puede dar dentro de casa, dentro de las diferentes familias, que entonces estábamos trabajando en simultáneo con 30 o 40 familias, ¿no? De los propios estudiantes, ya pasó a otro nivel. O sea, como que un primer momento fue muy micro, ¿no? Muy incluso personal, ¿no? De trabajo con los propios estudiantes. Luego ya pasaba a lo familiar, a la familia cercana, a la familia extensa, y luego ya empezaron los proyectos de responsabilidad social, más de cuidado ambiental, por ejemplo, de recuperación de espacios físicos públicos seguros, ¿no? De cómo ir recuperando el vecindario, de ya salir de casa, ¿no? Pero de una manera cuidada para atender asuntos cercanos en nuestro vecindario, ¿no? Y luego ya pasó a una tercera etapa en donde a través de otros mecanismos, ¿no? Ya pudieran realizar proyectos a un nivel más macro, ¿no? Entonces, como desde un proceso de acompañamiento par, ¿no? Se iba dando este fortalecimiento, primero socioemocional, luego familiar y luego vecinal, ¿no? Esa era como que la idea de esta primera asignatura, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo empezamos, ¿no? Con hermanos, parientes cercanos, padres, ¿no? Entonces hacían cosas como, pues sí, recuperaciones emocionales, pero también cuestiones de ejercicio físico, sobre la importancia de desarrollar comunicación, sobre aspectos de duelo, ¿no? Porque hubo muchas muertes. Ustedes saben que México es uno de los países que más muertes por COVID ha tenido, ¿no? Entonces, toda esta primera parte, ¿no? de este primer semestre estuvo muy enfocado en los aspectos socioemocionales de los propios estudiantes y sus familias, pero como un proceso no solo de recibir los beneficios del proceso, sino que esto también fuera formativo para ti como psicólogo, ¿no? Luego pasar a los amigos, entonces era tus amigos que eran de la preparatoria, por ejemplo, cómo puedes tú apoyarlos, ¿no? Entonces era ubicarlos, localizarlos,
ver qué podía ser útil para ellos, ¿no? Para ir abriendo espacios cada vez más grandes e ir llegando a una comunidad más amplia, ¿no? Hasta finalmente llegar a proyectos, ¿no? Más de responsabilidad social, de cuidado ambiental, por ejemplo, ¿no? Que ya tuvieran un beneficio a la comunidad, ¿ok? Ese es un caso. El otro caso es una asignatura obligatoria que es psicología comunitaria, que pues bueno, tiene pues parte práctica tradicionalmente, ¿no? Pero que en esta ocasión lo que hicimos es desarrollar toda una serie de campañas sociales, campañas comunitarias, pero de corte principalmente virtual, aunque no todos los casos lo han sido, ¿no? Pero que independientemente de que fueran diseñadas virtualmente para ser usados en diferentes redes, han usado Instagram, han usado Facebook, ¿no? Han utilizado Zoom cuando es cuestión de convocar gente, cuando han atendido escuelas, ¿no? Entonces han utilizado diversidad de plataformas, pero todas tienen que tener la característica que puedan ser adaptables a una cuestión de presencialidad, ¿no? Entonces son campañas que pueden realizarse tanto de manera virtual como de manera presencial. Y tienen como escenarios, ¿no? Pues las propias redes, también espacios públicos como parques, ámbitos escolares, o sea, se localizan escuelas para aplicar las campañas, ¿no? Vecindarios concretos, y que lo que se promueve en cada una de estas campañas son cuestiones de participación, de concientización, de fortalecimiento, de apoyo social, de agencias a través de múltiples estrategias, ¿no? Elaboración de manuales, utilización de videos, herramientas de diferentes apps, ¿no? Que puedan ser atractivas, ¿no? En el diseño de las campañas, ¿no? Pero que una característica que tiene que tener la campaña es que tiene que estar orientada a alguna problemática que haya sido generada o maximizada o que requiera ser visibilizada, ¿no? Por la pandemia, por haber sido vivida en pandemia, ¿no? Entonces, entre las cosas que empezaron a suceder en nuestro contexto es que hubo una total, ¿no? Parada en el consumo local. Y eso es tremendo, ¿no? En cuestiones económicas para la propia población. Entonces, ¿cómo promover este consumo local cuando todo el mundo estaba comprando por internet, ¿no? Traído de Timbuktu, ¿no? Pero el consumo local ya no existía, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar este consumo local? ¿Cómo trabajar con las personas que están en un contexto de trabajo informal que se ve perdido, ¿no? Ante la condición del aislamiento social, ¿no? Cómo realizar un consumo sustentable cuando aquí, bueno, ustedes saben, nos encanta comer, ¿no? Y entonces la vida en el aislamiento significaba comer, comer, comer y comer, con lo que esto implicaba en cantidad de unicel, ¿no? En cantidad de desechables, en cantidad de cosas, porque todo venía de fuera en esos contextos, ¿no? Entonces la cantidad de basura, la cantidad de cosas que se estaban generando, ¿no? A partir de la pandemia, pues era muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un consumo más sustentable, ¿no? Cuestiones socioemocionales de que el encierro no te encierre, sobre todo dirigido a grupos poblacionales específicos, ya sea niños, ya sea adolescentes, ya sea tercera edad, ¿no? La cuestión de duelo, como les decía, nosotros tuvimos mucha muerte por COVID, y todo lo que tenía que ver con, bueno, cómo recuperamos un tejido social que se está perdiendo ante el aislamiento social, ¿no? Entonces, los estudiantes tenían que ir pensando, ¿no? ¿Qué se está presentando con la pandemia y cómo podemos hacer una visibilización de esto que está pasando con la pandemia, ¿no? Y hacer propuesta, ¿no? Junto con las personas con las que trabajemos, ¿no? Esos ámbitos escolares, esos vecindarios, esos espacios, esas redes, ¿no? Para contrarrestar estos problemas que se están presentando y hacer un proceso participativo, concientizado, de fortalecimiento, de apoyo mutuo, de agencia, ¿no? Para tratar de revertir en nuestro contexto estas problemáticas, ¿no? ¿Ok? Ya puedes pasar a la siguiente. Y entonces, estas dos experiencias, lo que nos ha hecho pensar a los diferentes docentes, ¿no? De unas y de otras, ¿no?
Es repensar las preguntas de siempre en términos Ay, de... perdón, Regrésate, perdón. esta cuestión de las preguntas de siempre, de, bueno, ¿qué entendemos por comunidad, no? En estos Mm, momentos, ¿no? De virtualidad, de pandemia, etcétera, ¿qué es comunidad? ¿Dónde está la comunidad? ¿Quién es la comunidad? ¿Para qué es la comunidad? ¿Por qué la comunidad? ¿No? O sea, son estas preguntas de siempre, ¿no? Siguen siendo vigentes, ¿no? O sea, siguen mm, siendo necesarias preguntárnoslas, ¿no? Hacer un análisis crítico de los procesos comunitarios, porque entonces ahora, ¿qué es participación, no? Ahora, ¿cómo tendríamos que estar entendiendo agencia, no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se fortalece, no? mm. ¿Cómo reconsiderar el apoyo, no? ¿Qué es apoyo? ¿Qué no es apoyo ahora en estos nuevos contextos, no? Esta cuestión de la suma importancia de la formación profesional en términos del papel solidario, ¿no? Porque muchas veces pensamos mucho en la formación, sí, no solo en la instrucción, pero no con la profundidad de lo que implica la importancia de la solidaridad con los grandes problemas y particularmente con aquellos que son verdaderamente más vulnerables, ¿no? Como que todavía tenemos esta posición, como veíamos en la otra, en, en la otra mesa, ¿no? De esta posición de privilegio, ¿no? De esta posición del modelo más biomédico, ¿no? De la mayor expertez, todavía se sigue dando esto en la formación y cómo hay que romper, ¿no? Y que la pandemia ha sido una oportunidad para cuestionarte de que toda tu psicología no sirve absolutamente para nada, ¿no? O sea, siendo muy extremista, ¿no? Para solucionar muchas cosas en estos momentos, ¿no? Porque no sabes cómo hacerlo, ¿no? O sea, hay que repensar y redimensionar cosas, ¿no? Y que ese trabajo de formación es un trabajo de formación en espiral, ¿no? O sea, es una espiral que va hacia afuera, ¿sí? Hacia trabajar con la otredad, ¿no? Pero que también es una espiral que regresa hacia tu formación interna, ¿no? Como persona, como ser humano, ¿no? Y que es un ir y venir, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo y lo social y lo profesional, etcétera, ¿no? Y que en estos momentos, ¿no? Que se vivieron estas asignaturas, un problema muy difícil y un reto muy complicado fue sostener el diálogo con los otros, ¿no? O sea, no era tan fácil. De por sí, el diálogo es difícil, ¿no? En cualquier contexto. Pero en estos contextos, sobre todo de virtualidad, mantener un diálogo genuino, continuo, estable, permanente, profundo, ¿no? Se dificultó, ¿no? O sea, era uno de los retos más arduos, ¿no? Con los que más se tenía que trabajar, ¿no? A la hora de tratar de hacer las diferentes intervenciones, ya sea en una u otra asignatura, ¿no? Esas son algunas de las cosas que me quería yo comentarles. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tete, muy amable, hermosa presentación. Y continuamos con Maribel. Bien, buenos días. Para continuar en este caso, yo voy a presentar una experiencia de acompañamiento a mujeres migrantes venezolanas desde el programa de la Maestría de Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pásalo, Nelly, por favor. Bien, esta experiencia fue desarrollada desde el 2021 al 2022, también en el contexto todo de la pandemia, de la COVID-19. En este marco de la pandemia sabemos todas las dificultades, ¿no? Que tuvimos que afrontar, y en el caso de la población migrante, estas dificultades también fueron mayores, ya que eh, es del conocimiento como de todos de que la población migrante usualmente tiene condiciones difíciles, más difíciles en términos legales, en términos laborales, en términos de acceso a la educación, a los servicios de salud, y sobre todo pensando en el contexto peruano, que es desde donde les hablo. Es el segundo país en Latinoamérica con mayor población
de migrantes venezolanos, ¿no? Y digamos, toda esta cantidad de personas que ya, o sea, ya es aproximadamente 1.300.000 personas, ha sido digamos, un proceso complejo dentro del país. Entonces hay condiciones, digamos, complicadas, ¿no? Dentro de en lo que tiene que ver con las condiciones de vida. Y si lo pensamos dentro del contexto de la pandemia, lo que ocurrió fue que se agudizaron más estas dificultades de acceso, sobre todo lo que tuvo que ver con el tema de lo laboral. Tete ya mencionaba un poco todo esto, que todas las compras las hacíamos por internet, todo ello, y la mayor parte de la población trabaja como en el campo del comercio, en restaurantes, en hoteles o en la parte, digamos, como ambulantes, ¿no? Esta condición, sin embargo, también debe verse en contraposición con la dimensión de agencia, pues resultó que también fue un periodo de generar muchas alternativas y procesos de cómo afrontar estas situaciones de dificultades dentro de justamente estas, digamos, puestas en escena de agencia. Estuvo la creación del grupo con el que nosotros estuvimos, que hemos estado y que estamos actualmente todavía trabajando, que surge como una iniciativa de una de estas mujeres venezolanas, madre joven, que, digamos, al sentirse como sin su familia, sola, con todas las dificultades de la pandemia, comenzó a pensar en cómo poder unir como esfuerzos, cómo poder vincularse con otras mujeres que estuvieran en una condición similar a la suya, y crea un grupo de WhatsApp al que se comienzan a sumar mujeres que en la actualidad el grupo tiene aproximadamente 200 mujeres, ¿no? En este grupo de WhatsApp con, digamos, y el objetivo ha sido el generar vínculos, tener apoyo de recursos, tanto, digamos, recursos materiales, incluso de necesidades, a pesar de que funciona en WhatsApp, que puedan como gestionar de qué manera conseguir como estos recursos a nivel de información, y también como un espacio de contención emocional. Allí nosotros conocemos a esta agrupación en un evento, y nos vinculamos desde la maestría en psicología comunitaria, y comenzamos a generar un proceso también de trabajo desde el curso de investigación acción participativa. Y digamos, durante estos semestres, cada semestre un grupo se iba haciendo cargo de este trabajo colaborativo con este grupo de mujeres. ¿Cómo se realizó el trabajo? Pues como nosotros hemos ido trabajando, todos conocemos cómo estuvimos trabajando durante la pandemia a través de un espacio virtual. En este caso, además, el espacio virtual era el espacio natural de estas mujeres. De hecho, en la actualidad continuamos el trabajo, y aunque ya estamos de vuelta a la presencialidad, el trabajo sigue siendo de la misma manera virtual, porque el grupo funciona en la virtualidad a través de este grupo de WhatsApp. Y todas las semanas, además, se abría un espacio a través de Meet, Zoom o Facebook, dependiendo de las decisiones que se tomaran en ese momento, y de la facilidad que pudiera ser para las personas el acceso a cualquier una de, de, de estas modalidades. Y luego lo que se trabajaba durante estas sesiones, también se generaba un material eh, informativo, de reflexión para el grupo general del WhatsApp, y también allí entonces se generaba un diálogo con el resto de las otras mujeres, ya que no todas podían coincidir
de manera síncrona en estos espacios pautados, ¿no? Entonces ya ahí vemos como, digamos, la complejidad que esto implicaba, ¿no? De ir como trabajando como en los dos espacios y además como de manera permanente. En que, digamos, lo hemos planteado como un espacio de acompañamiento, porque realmente el grupo ya lleva sus propios procesos y justamente lo que nosotros hacíamos era con ella saber en qué cosas nosotros podríamos estar contribuyendo dentro de lo que podrían ser las necesidades de ellas, ¿no? Como madres migrantes. Y fueron dos áreas, han sido a través de este tiempo, dos áreas centrales. Por un lado, un espacio como de fortalecimiento comunitario, porque, digamos, ellas sí planteaban como la necesidad de fortalecer como esta identidad que habían venido generando, los vínculos, los vínculos entre ellas, los procesos de participación, el liderazgo que se viene gestando, y por otro lado, necesidades que podríamos denominar más personales, pero que finalmente responde también a intereses compartidos de ellas como mujeres, madres, migrantes. Y eso nos lleva a temas como el autocuidado, la relación madre-hijo-hija, el manejo de las emociones y el emprendimiento como formas de poder desarrollar también otras actividades que les permitieran tener como recursos económicos y poder también ir relacionando eh, iniciativas, ¿no? Que les permitiera como su crecimiento dentro del país. Entonces, estas temáticas era como que son particulares a cada, o sea, son como de cada una, pero todas las comparten y también dentro de estas mismas temáticas se iba generando como un compartir y una construcción colectiva de cómo poder afrontarlas. De allí entonces, de esta, de esta experiencia, surgen como reflexiones hacia dos puntos que además es lo que nos hemos propuesto como dentro de este simposio. El primero de ellos en lo que tiene que ver con la noción de comunidad, y lo primero que nos planteábamos cuando recién comenzamos a trabajar y que también lo discutíamos con ellas, era la idea de si eso era un grupo o una comunidad o una asociación civil, y justamente esta idea desde la propia voz de estas mujeres, para ellas esto estaba comenzando a ser una comunidad porque vienen de una historia, o sea, hay una historia compartida, hay unos vínculos que se generan como si fueran los vínculos cara a cara, y aquí con lo que decía Tete, esto nos está confrontando con otras miradas porque son vínculos frecuentes, pero además vínculos potentes, cotidianos, de interinfluencia, que tal vez antes nosotros no creíamos posibles dentro de este espacio, ¿no? Entonces la manera como ellas se comunican y cómo expresan esto es bien importante. Pero también hay otro tema interesante, es como que ellas se están sintiendo comunidad, sin embargo, por ejemplo, ellas no pudieran presentar un proyecto, por ejemplo, a a un ente municipal o gubernamental como comunidad, ni conformarse como una asociación vecinal, porque no tienen esta estructura, o sea, no están en un espacio físico que pueda denominarse como que pueden ser una comunidad y optar por ello. Y entonces eso las ha llevado como a pensar en la posibilidad también de ser una asociación civil, constituirse como asociación civil y a partir de allí poder potenciar sus recursos como, digamos, como comunidad. Entonces, la otra reflexión también entonces es este ser en la virtualidad, o sea, cómo es posible el ser comunidad en la virtualidad y cómo estos aspectos se vienen dando y tienen una presencia importante, y el tema de la ampliación de fronteras, porque cuando ellas comienzan a conformar el grupo, todas estas mujeres estaban en Perú, no todas en Lima, la mayor parte en Lima, pero otras estaban
en otras regiones del Perú. Sin embargo, con el tiempo, varias de ellas han retornado a Venezuela, otras han migrado a otros países. Sin embargo, se quedan vinculadas a este espacio, han permanecido allí, y de hecho, en los momentos donde tal vez algunas planteado, o nosotros hemos planteado, si de pronto cabe la posibilidad de un encuentro presencial, está esta idea de las que no están, de las que no pudieran estar presencialmente, de no querer, o sea, querer continuar en este tema la virtualidad, porque permite como esta apertura y el que ellas sigan fortaleciendo estos vínculos. La siguiente, Nelly. Y el, el otro eje de reflexión tiene que ver justo con los retos en la formación en psicología comunitaria, y en ese caso, entonces, sobre todo esto nos lleva a un repensar y un reconstruir de una manera distinta lo que es esta formación. Es como que a partir de todas estas experiencias, por ejemplo, que hemos vivido durante la pandemia, ya no podemos seguir pensando la formación de la misma manera, porque debemos comenzar a mirar, como decía Tete, por ejemplo, la noción de comunidad, la noción de participación, cómo está haciendo todas estas cosas. Nosotros nos los interrogábamos para analizarlo dentro de este proceso que estábamos teniendo con las mujeres, y creemos que esto es un reto importante, ¿no? Ir revisando como esto, pero también las estrategias, ¿no? O sea, estas estrategias que hemos comenzado a emplear, el trabajar con estrategias de la virtualidad, con otras modalidades que también no eran frecuentes dentro de la psicología comunitaria. Y algo que creo que además es como tal vez uno de los retos más importantes es entonces cómo comenzar a pensar también, a repensar y a reconstruir esta idea de la relación y de los vínculos, ¿no? Como esto que les comentaba digamos, cómo acá hay unos vínculos que son fuertes dentro de lo virtual, cómo lo podemos manejar, cómo podemos nosotros incluso como en la formación de nuestros estudiantes, cómo podemos también eh, pensar en estos nuevos vínculos que se están generando y estas nuevas formas de relación. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maribel. Y siguiente, finalmente, Héctor. Gracias, buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es en distintos Pues, lugares. Bueno, lo que yo quisiera presentarles en el contexto de esta reflexión que estamos colectivizando acerca de la articulación entre la docencia o la formación y el quehacer comunitario en este contexto de origen de pandemia, es la experiencia que venimos realizando ya hace varios años, no sé, desde el 2017 en la Universidad del Paraíso, de donde soy profesor, y en el marco de las distintas cátedras que tienen que ver con la psicología comunitaria, tanto de práctica fundamentalmente. Y es un trabajo que venimos realizando en lo que puedes volver en, sí, sí, eh, perdona. Ujú. en un parque urbano de la ciudad, que es el Parque El Litre, que lo tenemos en comodato de la universidad, donde hay un conjunto de agrupaciones, colectivos y agrupaciones comunitarias que están desarrollando actividades dentro del parque, y nosotros, desde que hemos asumido el comodato de este espacio, en el marco del Departamento de Psicología Social y específicamente del área de psicología comunitaria, hemos desarrollado un proceso de gestión participativa de ese espacio público, ¿no? Ahora, en este contexto de pandemia se generaron una serie de procesos que les voy a presentar más adelante y que provocan un poco esta discusión acerca de cómo continuamos un quehacer tanto de la formación como vinculado a la comunidad, cuando nuestro foco de trabajo es esta noción de espacio público comunitario, esta idea de un anclaje territorial. La siguiente, por favor, Nelly.
Lo primero es partir de algunas afirmaciones conceptuales, teóricas, si ustedes quieren, o principios que orientan el trabajo de dónde estamos pensando nuestro trabajo con este espacio público. Y lo principal, lo primero es que tenemos la convicción de que el espacio público de un barrio, de un territorio, es constitutivo y constituyente de la comunidad que en él se aloja. No pensamos cuando hablamos de comunidades territoriales que no es que la comunidad no solo está constituida por las interacciones, por las dinámicas de convivencia, sino que está también constituida por el entorno físico donde ésta está alojada. Son elementos estructura y estructurante, diría Giddens, si ustedes quieren, como para pensarlo desde ahí. La siguiente, Nelly. Y otra dimensión teórica es la articulación de distintos ámbitos disciplinares o subdisciplinas, si ustedes quieren, de la psicología que nosotros ponemos en juego y desplegamos cuando trabajamos en esta idea de un espacio público comunitario, como es evidentemente la psicología comunitaria, la psicología política y la psicología ambiental. A partir de la noción y la convicción de que la comunidad genera vínculos y relaciones entre quienes lo habitan, repensando lo común, ¿sí? Y que es una oportunidad para el desarrollo de una acción política y una reivindicación política, ¿sí? Anclada en un espacio que propicia procesos de apropiación, ¿sí? Que permiten a las comunidades desarrollar dinámicas de empoderamiento, de reflexión, de identificación, de vinculación afectiva, ¿sí? Que finalmente termina articulando procesos políticos, si ustedes quieren, de contestación, por ejemplo, contra amenazas del entorno, contra otros, vínculos de sostenibilidad y cuidado espacial, etc. Entonces, de alguna forma, concebimos que el espacio público, en este caso, la noción de espacio público comunitario, articula la vida comunitaria, nos permite establecer relaciones con los lugares y sobre todo politiza la experiencia de lo colectivo asociado a la construcción del derecho de la ciudad y la reivindicación de las dinámicas ciudadanas que el espacio propicia en torno a la emergencia de públicos y contra públicos en el ejercicio de los ciudadanos. La siguiente, Nelly, por favor. Bueno, en ese marco, en este contexto de aspectos teóricos y de el caso específico sobre el cual trabajamos, el Parque El Litre que ustedes ven ahí en la imagen izquierda, que es un espacio público, es un parque que está cerrado, que tiene administración de la universidad, donde hay una serie de módulos internos donde participan distintas organizaciones. A la derecha pueden ver una pequeña foto de los espacios comunes de este parque. Dentro de este parque funcionan entre 6 o 7 organizaciones comunitarias trabajando permanentemente, más un conjunto de otras actividades que se realizan. Evidentemente, durante la pandemia el parque estuvo cerrado por 2 años, ¿sí? No pudimos continuar con el trabajo. Las cátedras, digamos, de psicología comunitaria, los estudiantes de psicología comunitaria favorecían y estaban facilitando los procesos de asociatividad al interior de las comunidades y la realización de acciones permanentes de cuidado y mantención del parque y también de implicación de las comunidades en los procesos de la gestión del propio parque. Entonces, cuando fue el proceso de la pandemia, como todos lo vivimos, ¿sí? Las universidades no se detuvieron en su funcionamiento y nos pidieron, o más bien nos exigieron continuar con las cátedras de formación, ¿no? Y como bien decía la Maritza en su momento, la universidad no se acomoda a los ritmos de la comunidad, y eso implicó que tuviéramos que necesariamente adaptar nuestras formas de funcionamiento de alguna forma para continuar con la formación académica de nuestros estudiantes, y en el caso de lo comunitario se hizo bastante complejo. ¿Cuál fue nuestra opción? ¿Puedes continuar, Nelly? Nuestra opción fue generar a partir de un soporte virtual un dispositivo de apoyo comunitario a distancia a colectivos y a personas individuales y la generación de distintos tipos de soportes informativos para la comunidad de tal forma de poder favorecer el intercambio de información y también favorecer el acceso a los subsidios que el gobierno de turno estaba entregando por el tema de la pandemia, etc. Pero principalmente lo que hicimos fue desarrollar un dispositivo de acompañamiento que se transformó en un dispositivo de carácter más individual con nuestros estudiantes
con personas, con jóvenes y adolescentes, niños, niñas y adolescentes de distintos lugares del territorio que pertenecían a un servicio de salud, que tenían una atención psicosocial en un servicio de salud, y nosotros nos convertimos en un referente de apoyo psicosocial para estas personas. ¿Puedes continuar, Nelly? Por favor. Sí, ahora, en este marco, en este proceso de acompañamiento que en primer momento nos tensionó, fue una tensión importante, el cómo cambiar las lógicas de reflexión y de formación de lo colectivo, anclado fundamentalmente en un territorio, es decir, una psicología comunitaria bien clásica, si ustedes quieren, en ese ejercicio, a procesos de acompañamiento no próximos, sino que a distancia, por una parte, en línea, a través de diferentes soportes, todos los que se podían, ¿sí? Y que soportaban los aparatos que tuvieran las personas con las que trabajábamos, y por sobre todo un acompañamiento individual. Y entonces, cómo generar desde ahí una reflexión de lo individual a lo colectivo. Eso fue un proceso complejo inicialmente, porque rápidamente nuestros estudiantes transitaban a lógicas más clínicas de salud mental individual, y cómo hacíamos ahí entonces el giro a pensar y repensar permanentemente los procesos colectivos en ese ejercicio de acompañamiento individual a las personas, ¿no? Y ahí yo diría que el eje central que nosotros nos permitió hacer ese nexo fueron los procesos de reflexividad, ¿no? Es decir, poner permanentemente en cuestión que el sufrimiento individual no corresponde exclusivamente a dinámicas solo subjetivas, sino que también a dimensiones estructurales. En cuanto pudimos centrarnos en esa dimensión reflexiva, creo que se pudo hacer este tránsito a repensar la conversación, los diálogos con las personas, con las personas que se acompañaban, en una posición de orden más política y más estructural en su visión acerca del sí mismo, ¿no? Y la construcción de su propia identidad y el reconocimiento de sus propias problemáticas. Y por último, otra tensión que expresamos fue justamente a propósito de que nuestra énfasis era en una reflexión ambiental comunitaria, si ustedes quieren, cómo los procesos de la pandemia y todo lo que esto implicó nos hizo reflexionar sobre las condiciones socioambientales necesarias para el desarrollo de nuestra acción comunitaria, ¿no? De cómo lo comunitario, y ahí tenemos un cierto refuerzo, si ustedes quieren, lo seguimos pensando desde lo colectivo, pero para que eso colectivo ocurra, es necesario situarlo espacialmente, ¿sí? O sea, no, la gente se junta en un lugar físicamente, ¿no? Y ahí entonces el lugar donde nos juntamos no es secundario o no es tan secundario en la dinámica y las posibilidades de acción colectiva que se van generando. La siguiente, por favor, Nelly. Y de ahí entonces abrimos algunas reflexiones en la lógica del simposio que nos parecieran, que no necesariamente tenemos respuesta, pero sí que nos parecieron reflexiones importantes de hacer. Es el rol del agente comunitario, cuál es nuestro rol cuando podemos transitar desde perspectivas individuales hasta procesos colectivos y anclados espacialmente, ¿sí? Hay un rol que nos hace repensar nuestras posibilidades de acciones individuales también y no solo colectivas. También creo que hay unas posibilidades de hacer ese tránsito, ¿sí? Que son interesantes. En los desafíos del quehacer comunitario en otros contextos, como en este caso el contexto de la pandemia, también ahí nosotros también hemos experimentado como bueno, ya lo ha visto TT, o lo vive TT, actividades comunitarias en contextos de desastres socionaturales, que son otros contextos de emergencia, si ustedes quieren, que también articulan o vehiculizan exigencias distintas por parte de lo que hacemos. Entonces, ahí creo que tendemos a una cierta homogeneidad, si ustedes quieren, en el quehacer de lo comunitario, que se ve muy tensionada a veces por situaciones muy específicas, por emergencias muy específicas, que nos implican la necesidad de vehiculizar otras estrategias y otras maneras, otros modos, y repensarnos también nuestro rol desde ahí, ¿no? La transición de las intervenciones individuales a grupales, estamos en ese ejercicio ahora, hemos vuelto a presencialidad y ahí también se dan una serie de fenómenos. Tenemos estudiantes formados en pandemia, estudiantes que han pasado gran parte de su formación en pandemia, y entonces
han estado en ese ejercicio muy individual, en las pocas prácticas que tienen, entonces enfrentarlos a lo grupal es también un desafío nuevo, incluso de sus propias performances individuales, de enfrentarse a otros físicamente, presencialmente, ¿sí? Es decir, las posibilidades de abrir diálogo, hablar, no sé, una serie de estrategias que me conectan con con la siguiente reflexión, que tiene que ver con las capacidades que podemos intencionar en la formación de la psicóloga y los psicólogos comunitarios. Pareciera ser que hay un conjunto de capacidades blandas, si ustedes quieren, ¿sí? Que tienen que ver con el habla, con la comunicación, con la presencia. Cuando la Maritza habla de las dimensiones, habla de las dimensiones ético-políticas o con las dimensiones ontológicas, epistemológicas, eso se despliega, si ustedes quieren, en una manera de estar con el otro. Es una manera de mirar, una manera de tocarse, una manera de dar la mano, de escuchar, etcétera, que también se abren como desafíos en este entorno de virtualidad y esta nueva apertura a estos espacios de virtualidad que también tenemos que repensar en la formación, de cómo formamos también para poder transmitir esas dimensiones que son constitutivas de nuestra disciplina y los valores que tiene nuestra disciplina a partir de estos soportes, ¿no? Y por último, la última reflexión que quisiera compartir es el rol del espacio público comunitario en nuestro CACET. Mantenemos y reafirmamos nuestra convicción de que el espacio público es fundamental, que el entorno físico es constituyente y constitutivo de las comunidades, ¿sí? Nos cuesta pensar, a pesar de estos entornos virtuales, y también nos lo demuestran, ¿no? Si los miramos desde ahí como entornos virtuales, ¿sí? Generan dinámicas muy distintas a los entornos espaciales físicos, donde se alojan las prácticas de convivencia cotidiana y donde se dan todas estas posibilidades que les comentaba hace un rato de la politización y la reivindicación de la acción colectiva a partir de estar juntos en un lugar físico y apropiarse de esos entornos físicos y tener una referencia identitaria de carácter física. Creo que ahí hay un ejercicio que tenemos que seguir aprovechando y repensando como una herramienta para estos ejercicios de politización. La siguiente, Nelly, y eso sería. Muchas gracias, compañeras, por Bueno, escuchar. pues muchas gracias, Héctor, por la presentación. De forma, pues, general, podríamos decir que lo que ha ocurrido en la pandemia nos ha puesto un gran reto, también nos ha dado oportunidades de hacer cosas diferentes que con seguridad han impactado, si podemos usar el término, de forma positiva las relaciones de las personas. Nos queda una gran tarea porque este ser humano y estas comunidades de este momento actual han tenido unas reconfiguraciones igual que las estamos teniendo nosotros como psicólogos comunitarios. Nuestros estudiantes están atravesados por muchas tensiones, las tensiones que han vivido producto de todas esas catástrofes familiares, del desempleo, estudiantes que no lograron terminar un semestre, que tuvieron que ahorrar para volver al año. Hubo personas que nunca conocieron la universidad, sino hasta ahora porque empezaron su carrera y ya se había cerrado. Entonces, pues yo creo que lo que viene es trabajo, mucho repensarse y saber que solo teniendo un equipo de apoyo, el escucharnos, el tener una red, pues facilita que podamos seguir, porque yo personalmente sí me he sentido un poco, digamos, muy sola en este proceso. Mi universidad ha cambiado sustancialmente, ya la psicología comunitaria está pues en extinción. Y pues lo que se puede hacer tiene que ser producto de la coherencia que uno tiene como psicólogo, ¿no? Creo que ahí pues hay grandes cosas. Pero no sé, quiero darles la palabra porque nos quedó un minuto y creo que nos toca cerrar acá. Si alguno de ustedes quiere comentar algo o vamos cerrando, ¿cierto? Pues agradecer a las personas que en algún momento verán esta grabación. Nosotros seguiremos trabajando, sumando todas las reflexiones y ver de qué forma podemos dar solución, respuestas a medias quizá a los grandes interrogantes que nos planteamos en este momento. Muchas gracias, buen día y maravilloso haber estado con ustedes. Gracias. Chao, querida. Chao, chao.